Si hoy le preguntamos a un colombiano cualquiera cuál es el problema de su vida que siente más acuciante y más difícil de resolver, contestará sin vacilaciones que es la cuestión de la seguridad. La inseguridad se volvió a tomar los campos y las ciudades de Colombia y está creciendo a unos niveles fantásticos. Se trata de un enemigo mucho más poderoso en cuanto que más civilino y más recatado o silencioso. Los secuestros hacen mucha bulla, las extorsiones no. De las extorsiones no saben sino el extorsionante y el extorsionado. Y de pronto, ocasionalmente, la policía, porque alguien con valor muy distinguido llega hasta allá para pedirle socorro porque está siendo víctima de este secuestro por instalamentos o por plazos, como lo hemos llamado. La inseguridad. Se tomó los caminos de Colombia otra vez. Ya está cayendo el transporte por carretera, que es una mezcla de inseguridad y de dificultades económicas. Pero la inseguridad sigue siendo el gran problema. Los campos están llenos de abigeato, los ganaderos lo están padeciendo en grande escala. Los finqueros se acostumbraron otra vez a que le llegue la boleta y a pagar por la protección. Se paga por la protección en las ciudades colombianas. Los acontecimientos de Medellín con la Feria de las Flores son dignos de una película de la época de Al Capone. Hay que pagar protección hasta para ver un desfile de caballos por las calles de Medellín con ocasión de la Feria de las Flores. Pero la noticia que les traemos hoy, colombianos muy queridos, es que hay otro problema en el horizonte, que se está tomando la realidad nuestra, la realidad cotidiana, que algunos confiesan, que otros no la confiesan, que unos la sufren ya muy directamente y que otros apenas empiezan a sufrirla. Es la cuestión económica. Recordamos en un artículo que hemos escrito para distintos periódicos de provincia que empieza a circular en la mañana de hoy, una frase famosa en la época del presidente Bush, cuando estaban buscando el tema del momento para plantearle a los electores americanos. Alguien dijo una frase que ha recorrido los tiempos: es la economía, estúpidos. Pues bien, nos habíamos olvidado de la economía porque venía muy bien. El presidente Álvaro Uribe Vélez dejó una economía con viento de cola, con un crecimiento superior al 5% en el Producto Interno Bruto, con una situación fiscal holgadísima que llegó hasta unos niveles sorprendentes de 100 billones de pesos de recaudos, con unos niveles de empleo decrecientes, con una situación de balanza cambiaria y de balanza de pagos muy positiva. Es decir, que todo nos sonreía. Han pasado 3 años desde entonces. Y este gobierno, que se dedicó a distinguirse en todo del gobierno del presidente Uribe, también quiso distinguirse en esta materia. Y en lugar de la prosperidad y de la bonanza económica, lo que nos ha traído es a una recesión que convertirá los próximos meses a la economía en el tema central del debate. ¿Cómo será de grave la situación económica que estamos advirtiendo, que superará el problema de la seguridad entre los más acuciantes y los más graves para un colombiano medio? ¿Qué está sucediendo? En primer lugar, la caída de la riqueza. Hay una manera de medir la riqueza, la producción total de una economía en un periodo determinado, que es lo que constituye el PIB en Colombia y el GNP en los Estados Unidos, el Gross National Product. Ese es el resultado total de toda la economía. Y es lo primero que uno pregunta para saber si una economía va bien o si va mal. Para tener un país viable, nos lo decía el presidente Uribe y no lo olvidaremos nunca, necesitamos un crecimiento económico de entre el 5 y el 5,5% cada año, y ello sostenido durante 30 años. Pues bien, el país empezó en la época del presidente Santos a crecer a unas tasas parecidas, tasas que fueron decreciendo momento a momento y que en el primer trimestre de este año llegaron a la cifra casi desesperada de 2,8%.
Pero como con todas las cosas de este gobierno, debíamos esperar que fuera una cosa transitoria, porque vendrían tiempos mejores como nunca antes en la historia. El segundo trimestre nos parece que fue peor que el primero. Y el tercer trimestre ha empezado en medio de los nubarrones más densos y las amenazas de tormenta más inminentes. ¿Qué está sucediendo? Pues está sucediendo que todo cae. La caída de la industria es dramática. El doctor Luis Carlos Villegas se va de embajador ante el gobierno de los Estados Unidos, va a dejar su paraíso de La Habana por el paraíso de Washington en medio de una tormenta industrial sin precedentes. La industria es nuestra esperanza, es nuestra obligación, es nuestro sino. Lo que teníamos que haber hecho con la bonanza en los términos de intercambio, es decir, con la superproducción de divisas que nos generaban el petróleo y el carbón y la gran minería en general, era dedicar todos esos recursos al equipamiento industrial, al desarrollo de grandes polos industriales, con base en las costas y especialmente en la costa atlántica, eso era obvio, para aceptar los retos de los TLCs, tratados de libre comercio, y para exportar y exportar y exportar a los Estados Unidos y a nuestros nuevos socios. En lugar de eso, estamos quebrando la industria. La industria ha decrecido en estos últimos meses y ese es un drama para el que no estábamos preparados. Pero el campo viene peor. Y viene peor en momentos en que le llega la avalancha de los bienes importados a través de tratados de libre comercio que hemos negociado con mucha alegría sin preguntarnos si estábamos preparados para esos negocios, si éramos competitivos, si podíamos producir una oferta exportable notable que pudiera superar el valor de la demanda importable, que es el gran desafío en todo tratado de libre comercio. Nos van a arrollar con la cantidad de bienes agrícolas, de bienes pecuarios que van a llegar en los próximos meses y en los próximos años como resultados del TLC. Y no estamos preparados, no tenemos capacidad de respuesta, ni tenemos infraestructura, ni tenemos un sistema de costo adecuado, ni tenemos seguridad jurídica, no tenemos nada, ni tenemos inversión extranjera en perspectiva. O sea, pues, que el campo está cayendo, y está cayendo, ¿quién lo creyera? La gran minería, la joya de la corona, la locomotora que venía a plena marcha, también la estamos arruinando. La producción de carbón es cada vez más débil, el precio internacional del carbón es cada vez más bajo. La gran minería se encuentra en dificultades terribles como resultado de las pruebas a las que están siendo sometidas por una mala administración del tema por parte del gobierno. La gran minería tiene un descenso de entre el 12 y el 15% en este año. La construcción no despega, y no va a despegar y no despegó. Ya el presidente Santos lo reconoció, diciendo con toda tranquilidad que se había demorado 3 años poniendo orden en la casa. Muy mal ordenador el presidente Santos y muy pobre ordenador su gobierno, que se demoró 3 años poniendo en orden una casa que le dejó proyectos en funcionamiento, que son los proyectos que medio están sosteniendo la construcción pesada en Colombia. Las grandes vías que se están construyendo, todas vienen contratadas y vienen en marcha de la época del gobierno Uribe. En este gobierno no se ha hecho nada, absolutamente nada, que tenga inicio durante estos 3 malhadados años. Todo esto significa que empieza a ser un problema lo que parecía que no lo iba a ser nunca. La cuestión fiscal. La cuestión fiscal es negra, el horizonte es negro. Los recaudos están cayendo, de acuerdo a las previsiones del DANE, en 11 billones de pesos para mediados de este año. Es un hueco gigantesco. Entonces queda el endeudamiento que siempre fue generoso con el país. Era que el ministro de Hacienda abriera la boca y le llegaban por toneladas los grandes recursos que respondían a las emisiones de los bonos que hacía el gobierno nacional. Eso se acabó, y se acabó definitivamente.
en este instante cuando hablamos con ustedes, el gobierno tiene un costo de 4,57 o 4,59 en sus bonos externos, cuando hace muy poco tiempo ese costo era de un modesto 2,7. Tengo que corregir, porque esto es un sistema tan dinámico que uno no alcanza a hacer un editorial cuando ya tiene nuevas noticias. El costo en este instante es de 4,64. Vamos para 5, que es un costo de catástrofe. Lo que se traduce inmediatamente al costo interno que tienen los test. El gobierno tiene que pagar más caro cada instante por los test que coloca. Rendimientos altos, baja el precio del test y la banca, que era la otra joya de la corona que teníamos, está teniendo unas pérdidas relativas monumentales de cantidades de billones de pesos, que son el impacto que produce sobre su activo más importante, el de los test, en sus balances. El Banco de Colombia, Bancolombia, tuvo unas pérdidas relativas enormes. Davivienda acaba de presentar un balance desastroso y así lo presentarán todos los bancos. Crece el costo de endeudamiento del gobierno nacional. Todas estas cuestiones sumadas se encuentran con un hecho de una gravedad excepcional que no ha sido puesto de presente porque aquí los grandes temas nos resbalan. Las pensiones de jubilación nos van a quebrar. Para el año entrante teníamos una factura gigantesca por pagar de 31 billones de pesos. La corrigió el ministro Mauricio Cárdenas y dijo que no serían 31 sino 40, pero que la diferencia entre 31 y 40 se resolverían con los recursos internos de Colpensiones. No dijo cuáles, ni cuántos, ni dónde están esos recursos. Pero el presidente Santos, que parece que no habla con el ministro Cárdenas y que no habla con Colpensiones, ha dado declaraciones diciendo que el costo de las pensiones para el año entrante será de 50 billones de pesos. En resumen, la situación fiscal es catastrófica. Estamos vendiendo Isagen con la desesperación del que vende los muebles para comprar el mercado o para pagar el arrendamiento. La situación económica será el centro de las discusiones en los próximos días. El empleo se está viniendo a pique. El empleo informal, que es como el DANE encubre las cifras para decir que el empleo está cayendo, tiene una remuneración catastrófica. La gente que vive del empleo informal está por debajo de la línea de la pobreza, en los límites de la miseria. Eso es lo que está pasando en Colombia, un país donde más del 40% de un desempleo gigantesco que tiene es empleo informal, es decir, el del hombre que empuja la carretilla para vender unos mangos o el del que hace malabares en los semáforos mientras cambian de rojo a verde. Esa es la situación económica de Colombia, donde tenemos que repetir el viejo decir tantas veces encadenado a la realidad política de un país. Es la economía, estúpidos. Acaban de escuchar el editorial del doctor Fernando Londoño en La Hora de la Verdad en Radio Red a las 7 de la mañana, 18 minutos.